Buenos días a todos en Washington, Toronto, la Ciudad de México y donde se encuentren. El día de hoy nos proponemos analizar, como hemos intitulado, el otro lado de la ecuación, el lado económico. Hace unos días hablamos con el doctor Frank sobre el aspecto de salud pública, pero es evidente que este no se puede desasociar del económico. El riesgo de que se combinen dos catástrofes simultáneamente es muy elevado porque uno retroalimenta al otro y al menos en el caso de México, el gobierno no ha tenido capacidad o disposición para buscar fórmulas que pudiesen servir para atajar los costos económicos de esta crisis. Solo para ilustrar, el día de ayer las filas del desempleo en Estados Unidos habían aumentado a 10 millones de personas y subió 1% el total del desempleo. Cifras enormes que ilustran el tamaño del frenón que está sufriendo la economía, que es, a final de cuentas, el motor de la nuestra a través de las exportaciones. Para finalizar el panorama general, tenemos una situación en todo el mundo. Europa también se está frenando y todos los países grandes han estado buscando soluciones directas, indirectas, con subsidios, con créditos baratos, etcétera, para tratar de mantener el empleo funcionando. Para analizar este fenómeno, nadie mejor que el doctor Alejandro Werner, actual director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Pero antes de ello, uno de los operadores financieros y hacendarios más importantes, influyentes y exitosos con los que ha contado México. Además de haber sido subsecretario del ramo en Hacienda al inicio de este milenio, trabajó en el BBVA, así que conoce a la perfección el sector público, el sector financiero y desde hace varios años tiene la excepcional perspectiva desde el organismo financiero multilateral por excelencia. Alejandro, te agradecemos infinitamente tu buena disposición y tu amabilidad en haber aceptado esta invitación. Tienes el piso, como dicen en inglés. Muchas gracias, Luis. A ti y a Verónica por la invitación. La verdad es un gusto estar aquí y también, digamos, espero que va a ser muy útil para nosotros oír, digamos, las preguntas y las preocupaciones que desde México se tengan, digamos, como también como un país emergente muy importante, miembro del G20, que en el fondo la dinámica de esta crisis va a ser muy diferente en mercados emergentes que en economías avanzadas. Hace unos días aquí mismo en los seminarios que ustedes están organizando, el doctor Julio Frank ya presentó un poco diferentes escenarios sobre la evolución de la crisis epidemiológica y un poco explicó muy claramente la lógica, digamos, atrás de las medidas de distanciamiento social, de cerrazón de la economía, básicamente para limitar el crecimiento de la epidemia y que de esta manera se trate de lograr el equilibrio apropiado entre la demanda de servicios de salud y la capacidad instalada de servicios de salud. Realmente la gran preocupación de que la demanda por servicios de salud, de camas, atención médica, respiradores, supere la capacidad instalada y en ese momento la mortalidad ya que puede crecer de manera muy importante dada la falta de capacidad de atención. Y obviamente esto supone que también aprovechamos este periodo de restricción a la actividad económica y a la interacción social, etcétera, también para construir mayor capacidad de salud orientada a esta epidemia, para así en el futuro poder ir liberando la parte económica y social y al mismo tiempo tener los recursos para atender los problemas de salud pública. Hoy, como mencionaba Luis, básicamente a lo que me invitaron a hablar, lo que quisiera hablar, es cómo están traduciendo los analistas económicos estos escenarios de salud pública al ámbito de las proyecciones económicas, de los retos de política económica y hacia dónde va la economía mundial en los próximos 12 meses. En ese sentido, me voy a concentrar un poco en el escenario central que están utilizando, yo diría casi los diseñadores de política económica y los principales analistas económicos y financieros, que es un escenario en el cual
los países logran aplanar la curva de contagio digamos, en un periodo de 4 a 8 semanas, y que hacia fines del segundo trimestre, principios del tercer trimestre del 2020, se empiezan a liberar las restricciones económicas y las restricciones de distanciamiento social, y entonces lo que vamos a tener desde el punto de vista de la economía mundial es una gran contracción económica en el segundo trimestre del año, y luego el comienzo de una recuperación económica en el tercer trimestre que se acelerará en el cuarto trimestre y obviamente el año entrante. ¿Cuál será la velocidad o cómo podemos parametrizar la velocidad de recuperación en el tercer y cuarto trimestre? Básicamente lo que la mayoría de los analistas están anticipando es una recuperación que tendrá una velocidad intermedia entre lo que se ve tradicionalmente después de un desastre natural, que es una recuperación muy rápida, que viene de la mano de una reconstrucción muy importante y de un impulso a la demanda agregada muy grande, y la velocidad mucho más lenta que vimos durante la crisis financiera global, en la cual lo que había eran muchas heridas muy profundas en la economía, aún después de pasado lo más profunda de la crisis. Un sistema bancario tremendamente descapitalizado y debilitado, mercados financieros también con impactos importantes, un sector corporativo que tuvo impactos muy considerables, porque básicamente la economía mundial tenía que de alguna manera corregir los desbalances financieros que se habían acumulado durante muchos años y que dieron eventualmente origen a la crisis financiera mundial. Y lo que los analistas están esperando ahora es una velocidad intermedia, porque por un lado, digamos, la epidemia continuará en muchos países, tal vez a un nivel de intensidad menor, lo que limitará en varios países, en sectores que son preclives, digamos, a tener una tasa de contagio mayor. Y además, obviamente, se están anticipando que, independientemente de las políticas que se puedan poner en operación, va a haber afectaciones importantes en las hojas de balances de algunas empresas, familias, etcétera, y reconstruir, digamos, esta normalidad financiera también llevará algo de tiempo. ¿Esto a qué nos lleva en términos de números? Digamos, los pronósticos a los que me voy a referir no son los del Fondo Monetario, porque nosotros estamos terminando nuestra ronda de pronósticos y estos se presentarán el 14 de abril, pero básicamente, para tener una idea, la economía mundial, de acuerdo a lo que ya están pronosticando, digamos, los principales bancos de inversión, va a tener su contracción más grande desde, digamos, el año 1960. Yo chequé las cifras hasta 1960 y una contracción, digamos, del orden de alrededor de 2%, que es lo que están estimando, entre 2 y 3%. Muchos bancos de inversión, sería la principal contracción económica que ha experimentado la economía mundial como dije, los últimos 60 años. Como referencia en la crisis financiera global, la economía mundial apenas se contrajo 0.1%, y digamos en el año 1982, con la crisis del petróleo, etcétera, la economía mundial creció 0.6%. Entonces, es la principal contracción económica medida nomás por el efecto de un año que hemos visto en los últimos 60 años. Cuando vamos, digamos, las economías avanzadas, se espera que se contraigan alrededor de 4,5% de acuerdo a JP Morgan. Las economías emergentes que no crezcan este año, el número de economías emergentes siempre es bastante más alto que el de economías avanzadas, principalmente obviamente por el gran dinamismo de economías como la China, digamos, que crecía a 2 dígitos y luego se desaceleró a 6,5, más recientemente la economía india también creciendo a tasas elevadas, pero este año estaríamos viendo un crecimiento de 0%,
Algunos analistas económicos esperan que la economía china crezca entre 1 y 3%, revisando, digamos, pronósticos de crecimiento que antes de la pandemia estaban en 6 y 6.2, a tasas de entre 1 y 3, y el resto de los mercados emergentes, una gran mayoría de ellos con contracciones económicas este año. Dentro de las economías avanzadas se anticipa que la economía de Estados Unidos se contraiga. Entre algunos bancos tienen 5.3, JP Morgan y HSBC tiene 6.5, Goldman Sachs también está alrededor de 6% de contracción en Estados Unidos, lo cual implica una contracción anualizada en el segundo trimestre en Estados Unidos que puede llegar hasta 40% anualizada, ¿no? Pero entonces sería esta contracción tan fuerte en el segundo trimestre y luego una cierta recuperación que empieza en el tercero y se acelera en el cuarto. Y sí, estos analistas están anticipando un 2021 bastante dinámico, ¿no? Sobre todo comparado contra el 2020, en términos de crecimiento, la gente está anticipando que Estados Unidos el año entrante crezca alrededor entre el 4,5-5%. Es lo que estamos viendo, y algunos analistas hasta 6%. Números parecidos para la zona del euro, contracciones este año de entre 4 hasta 7% entre los principales bancos de inversión, y con una recuperación de alrededor de entre 4 y 5% el año entrante. Para el año entrante también algunos analistas con respecto a la economía china están anticipando crecimientos de entre 6,5 y 9%. Entonces, básicamente estamos viendo la principal contracción económica en la economía mundial de los últimos 60 años, y en la medida que los escenarios de salud pública en los cuales se logra contener el contagio, reducirlo de manera importante y construir capacidad instalada para atender posibles rebrotes en el futuro que no necesiten de intensificación posterior de las medidas de distanciamiento social, veríamos una recuperación que se va acelerando progresivamente en los próximos trimestres. Entonces, como bien decía Luis en la introducción de la conferencia de hoy, estamos teniendo una crisis de salud pública económica que además se complica todavía más, porque las condiciones iniciales que enfrentábamos eran unas en donde los mercados financieros tal vez tenían valuaciones que por algunos se consideraban demasiado exageradas. Entonces esto también llevó a una corrección normal porque los fundamentos se han ajustado, pero encima de eso también a una corrección adicional porque ya varios analistas pensaban que las valuaciones eran un poco extremas en los principales mercados, en los mercados de equity, también en mercados emergentes, en todo, digamos, el segmento de lo que le llaman high yield, que son, digamos, los créditos con mayor riesgo, etcétera. La gente, después de haber pasado por un periodo de tiempo tan largo de bajas tasas de interés, básicamente, para incrementar el retorno de sus portafolios, estaban tomando cada vez más activos con mayor riesgo, y en estos segmentos del mercado se están viendo, digamos, disfuncionalidades muy importantes. Encima de esto, sobre todo hace 2 semanas, la crisis también fue intensificada por, digamos, los sucesos en el mercado petrolero, donde hubo una corrección en el precio del petróleo aún superior a la que se podía justificar por la revisión en las perspectivas económicas, y obviamente todos estos factores generaron una volatilidad muy, muy elevada en los mercados financieros, donde hemos visto, digamos, mucha disfuncionalidad, que obviamente está asociado al tamaño de operaciones que se están teniendo, está asociado también a los retiros de vehículos de mayor riesgo que están enfrentando las instituciones financieras por el lado pasivo de sus operaciones, y que los lleva a deshacer operaciones que estarían dispuestos a mantener porque esperan una recuperación en el mediano plazo, pero en la medida que sus clientes quieren el efectivo se ven forzados a venderlas, y por esto estamos viendo disfuncionalidades en los mercados también más seguros. O sea, en el mercado de treasuries de Estados Unidos, los bid-ask spreads son muy elevados, el tamaño de las transacciones también
limitado en algunas ocasiones, y esto ha llevado al Fed también a ser tremendamente agresivo en las operaciones que está haciendo para proveer liquidez en los mercados financieros. Y esto nos lleva a, digamos, el lado positivo de esta crisis, que ha sido la respuesta de política económica en los países avanzados. Hemos visto una respuesta de política económica tremendamente rápida. El caso más ilustrativo es el caso de Estados Unidos, donde rápidamente la Reserva Federal llevó las tasas de interés a cero y al mismo tiempo abrió casi todas las ventanillas y algunas más que se habían diseñado durante la crisis financiera global, básicamente para generar mayor estabilidad en mercados como mercados de deuda municipal, mercados de hipotecas, mercados de deuda corporativa, etcétera, que estaban funcionando de manera no normal, y también abrió ciertas ventanillas para otorgar crédito de manera directa al sector empresarial. Digamos, unas semanas después, el Congreso de Estados Unidos aprobó, digamos, un paquete económico de $2 trillones que va a tener, digamos, un efecto importante sobre la demanda agregada en los próximos 4 trimestres, y sobre todo también un efecto importante para contribuir a limitar el impacto sobre los balances y los ingresos de las familias y las empresas en Estados Unidos. Los principales componentes de este paquete son transferencias directas a los individuos obviamente más afectados. En segundo lugar, apoyos a las empresas pequeñas y medianas. Y en tercer lugar, un paquete importante de recursos para el sector corporativo y sobre todo para aquellos sectores que están sufriendo más. Y luego algunos recursos como backstop al riesgo de crédito que la Reserva Federal puede estar incurriendo en sus operaciones. También en Europa, el Banco Central Europeo y varios gobiernos europeos han implementado medidas muy importantes para apoyar a las familias y garantizar la situación financiera de las empresas. Lo que aquí se busca básicamente es que el Estado de alguna manera funcione como el gran asegurador ante esta crisis. Uno lo que pensaría es que en países donde el Estado tiene una solvencia grande, que son estos países que se pueden financiar hoy por hoy a tasas de interés reales negativas, al final del día, ante un riesgo no anticipado, que no existían sistemas de aseguramientos eficientes en la economía internacional para asegurarse contra este tipo de choques. Tiene que ser el Estado, a través de su balance, el que ofrece este aseguramiento para que una vez que las medidas de salud pública funcionen, para que los impactos negativos sobre las familias, sobre las empresas y sobre los sectores sistémicos de la economía sea el menor posible y que la economía pueda reanudar su actividad normal con los menores daños permanentes posibles. Y lo que hemos visto, obviamente, en un entorno en el cual las tasas de interés reales de economías avanzadas se van a niveles negativos, los gobiernos y los bancos centrales pueden actuar con muy pocas restricciones. Entonces, en ese sentido, claramente enfrentan un poco la restricción inversa que los mercados emergentes. Se diseñan los programas de apoyo pensando que si el error que se hace es el de haber gastado de más, es un error menor del de no haber cubierto ciertos riesgos. En mercados emergentes, digamos, la restricción de financiamiento es tan fuerte que el riesgo de hacer un paquete demasiado grande a través de los impactos que puede tener en el costo de financiamiento, en el costo, en la disponibilidad de financiamiento para las economías, etcétera, lleva a que se tengan que diseñar de manera más juiciosa para que básicamente cada peso gastado de estímulo le llegue a las familias y a las empresas que más lo necesitan y que de veras lo necesitan. Hablaré un poquito más de cómo diseñar este tipo de medidas en mercados emergentes más adelante, pero un poco lo que vimos, la facilidad de actuar rápidamente y de manera tan potente,
obviamente se presenta en economías que pueden fondear sus paquetes fiscales a 10 años, a 20 años, a 30 años, en muchos casos a tasas de interés reales negativas, por lo tanto tienen una amplia para estos planes, y yo diría que este es el lado positivo del escenario económico. Pasando a los mercados emergentes y América Latina, obviamente estos mercados van a enfrentar una crisis de salud pública y epidemiológica similar a la que enfrentan países avanzados, con un sistema de salud con menor cobertura y con menor calidad en la mayoría de los casos, y por lo tanto la actividad económica se debería ver afectada por una magnitud similar que en economías avanzadas, pero además de esto, los efectos de contagio con respecto a la desaceleración de la economía mundial, la caída en los términos de intercambios, la caída en turismo, la caída en remesas para economías como la mexicana, pero sobre todo economías pequeñas en Centroamérica y el Caribe, pues va a intensificar la crisis, y obviamente no se diga la salida de capitales que se está viendo en los mercados emergentes. En las últimas 6 semanas hemos visto la salida acumulada en un periodo de 6 semanas más grande de mercados emergentes en la historia. ¿Por qué? Porque también el choque fue mucho más rápido que la crisis financiera global. En la crisis financiera global vimos salidas importantes, pero que se manifestaron durante un periodo de tiempo más largo. Y obviamente estas salidas de capital llevaron a depreciaciones muy rápidas del tipo de cambio, incremento en las tasas de interés de largo plazo en economías emergentes, incremento en los spreads crediticios y en los retornos de los bonos de economías emergentes, y obviamente puede llevar en algunos casos a que se aceleren episodios de quiebras, reestructuras de deuda corporativa, etcétera, por la falta de disponibilidad de crédito y la caída tan importante de demanda y de perspectivas de ventas en varios sectores en los próximos años. Eso, digamos, ¿cómo se refleja en América Latina? De nuevo, en América Latina vamos a ver la contracción económica más grande de los últimos 50 años en el año 2020. Para algunos países tal vez no sea la peor contracción de su historia, pero lo que está pasando es que va a ser una contracción muy grande para todos y va a ser totalmente sincronizada en la región. O sea, no va a haber país casi que se escape de esta situación, y por eso el promedio de crecimiento de América Latina, de nuevo, va a ser el más profundo, la recesión más profunda de los últimos 50, 60 años. ¿Por qué? Porque también la región se encuentra en esta crisis con condiciones iniciales relativamente débiles. América Latina ya venía creciendo a tasas bastante bajas. Brasil venía saliendo de una recesión con tasas de crecimiento de alrededor de 1%. México, que obviamente es un país que tradicionalmente tiene tasas de crecimiento bajas, una tasa de crecimiento promedio de alrededor de 2.2%. Además, estaba creciendo abajo del promedio histórico a tasas de 1%, con una inversión tremendamente débil, y obviamente con todos los problemas de incertidumbre en el pasado asociado a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y otro tipo de incertidumbres que ha llevado, digamos, allá 4 años de un proceso de inversión con tasas de crecimiento de cero o negativas en México. Y también en América Latina tenemos obviamente la crisis económica y humanitaria más profunda de la historia de la región, que es Venezuela, con una contracción acumulada de unos 5 años, y tenemos crisis financieras o de balanza de pagos en Argentina y Ecuador, que también tenían a esos países en procesos muy complejos de reestructura de sus economías. Entonces, la región en ese sentido, si bien el resto de los países, digamos los países de la cuenca del Pacífico, aún Brasil hoy, etcétera, cuentan con muchas fortalezas,
Estas fortalezas son menores de las que se contaba en 2008 y 2009, cuando estos países venían creciendo mucho más rápido y tenían situaciones fiscales más sólidas. Hoy tienen márgenes importantes para actuar en la crisis que están enfrentando, pero márgenes más limitados que en el pasado. ¿Dónde vemos márgenes importantes? Obviamente cuando uno ve el nivel de reservas internacionales en muchos de estos países es muy, muy elevado. En Brasil cuenta con 400 billones de dólares casi de reserva, México 190, Colombia 50, Perú casi 70, Chile 40. O sea, desde el punto de vista monetario y de reservas internacionales, los países están muy bien, con inflaciones bajas, sistemas monetarios y cambiarios que funcionan muy bien. Desde el punto de vista de la salud de las economías de América Latina, vemos que las principales economías de América Latina están en una situación menos robusta de lo que estaban para enfrentar la crisis financiera global en 2008-2009, mantienen factores importantes de fortaleza. Como mencionaba, las reservas internacionales, los inversionistas institucionales con una gran cantidad de activos y activos internacionales importantes, una parte del endeudamiento corporativo que también se llevó a cabo en los últimos 10 años fue destinado a la adquisición de activos internacionales. Entonces, sí sentimos que los países de América Latina cuentan con márgenes importantes para diseñar. Vamos a ver esta respuesta de política, cómo vemos que se está estructurando en diferentes países y cuál es la manera de un poco de pensar en cómo se debe de estructurar esta respuesta de política. Empezando por la parte más sencilla, que es la parte monetaria. ¿Por qué la más sencilla? Porque estos países en la parte monetaria cuentan con sistemas. O sea, si uno piensa en Brasil, en México, en Chile, Perú, Colombia, cuentan con sistemas monetarios bastante sólidos y con mucha credibilidad, con inflación baja, con un sistema de flotación del tipo de cambio que permite que el tipo de cambio se ajuste como variable financieros o inflacionarios. Entonces, en ese sentido, digamos, desde el punto de vista de presiones inflacionarias de demanda duraderas, es muy difícil pensar que si vamos a estar atravesando por la recesión más grande que enfrenta la región, vaya a haber vaya a haber presiones inflacionarias que vengan por el lado de la demanda agregada. En ese sentido, los bancos centrales tienen espacio para reducir tasas de interés. Algunos ya lo han hecho. El Banco Central de Chile ha bajado las tasas a 0.5%. El Banco Central de Brasil tiene las tasas en 4%, que son las tasas históricas más bajas en la historia de Brasil. Y el Banco de la República en Colombia, en Perú, etcétera, también están en niveles muy, muy bajos, por debajo del 4%. Y muy probablemente sigan bajando las tasas de interés. El Banco de México también ha continuado bajando las tasas de interés en incrementos o en decrementos mayores a los que lo venía haciendo y con espacio para hacer más. Y ahí la única restricción será un poco no generar incertidumbre por el lado financiero que genere volatilidad en las tasas de interés de largo plazo y en el tipo de cambio. Pero en la parte de tasas hay espacio importante. En la parte de intervención en el mercado cambiario para generar para ordenar al mercado cambiario cuando se necesite, como dije, con la disponibilidad de reservas que tienen los bancos centrales y la capacidad de hacer operaciones vía futuros, como lo han venido haciendo, hay mucho espacio para hacerlo. Y también estamos viendo que los bancos centrales están empezando a operar en mercados donde antes no los veíamos. El Banco de la República, Colombia corporativa, también varias operaciones que ha hecho el Banco de México en el pasado, básicamente de
intercambiar bonos de largo plazo por bonos de corto plazo para disminuir la duración y los portafolios privados es importante. Entonces creo que vamos a ver mucha innovación en la parte de los bancos centrales para mitigar la gran reducción, digamos, de apetito por riesgo en los diferentes segmentos de los mercados latina. Y básicamente el Banco Central, teniendo una posición que por un lado es muy larga a dólares, van a tener ganancias muy importantes en esa posición y les da mucha capacidad de operación para los mercados absorber la reducción en la demanda por riesgo de duración, por riesgo cambiario, por riesgo de crédito, etcétera, y eso ya lo estamos viendo y creo que vamos a ver más. En la parte fiscal, digamos, en la parte financiera hay una lógica muy importante para poner en operación instrumentos y sistemas que permitan, digamos, el standstill o la postergación de los pagos de servicio de deudas en la parte de hipotecas, en las partes de tarjetas de créditos, en la parte corporativa, básicamente pensando en este esquema que entramos en un standstill por 3-4 meses y luego se reanuda la actividad. Y en la medida que se requieran ciertos apoyos gubernamentales para que el sector privado absorba que mencionaba anteriormente, hace sentido porque esta no es una crisis que se generó por excesiva toma de riesgo de nadie. Es un evento totalmente más pensar que se toma de riesgos. Nadie asumió en sus programas financieros que iba a asumir el riesgo de la pandemia global y que estaba dispuesto a hacerlo. Esto es un factor totalmente exógeno y por lo tanto creo que se puede actuar de manera agresiva para tratar de compensarlo. En la parte de política fiscal, yo creo que las dos preguntas en mercados emergentes es, por un lado, ¿qué se necesita? Y por el otro lado, ¿qué es posible hacer? A diferencia de los mercados avanzados, donde se puede hacer algo muy agresivo por la capacidad de financiamiento que tienen, en los mercados emergentes vemos, o sea, México ya sufrió una reducción en su calificación crediticia hace algunas semanas, Colombia la sufrió la semana pasada. Entonces, en ese sentido, el diseño de estos programas tiene que ser también muy consciente de no generar deterioros en la percepción de riesgo de crédito de los países. Por el lado de qué se necesita, claramente, y en esto, digamos, sobre todo en la parte de las familias y los trabajadores, el artículo de Santiago Levy hace una buena cobertura. Se requiere apoyar los ingresos de aquellas familias que pierdan transitoriamente su ingreso, tanto en el sector formal como informal, y ver aquellos vehículos que nos permitan llegar a estas familias. También en ese artículo se menciona la necesidad de apoyar sobre todo a empresas medianas y pequeñas, que son las que menos colchones financieros tienen para hacerle frente a un choque de este tipo, y también obviamente a los corporativos que vean en riesgo su situación financiera, encontrar mecanismos de apoyo contra garantías, contra otro tipo de activos que permitan apoyar, digamos, los balances de la economía durante esta crisis. Obviamente, en primer lugar, tiene que estar el apoyo financiero al sector salud, que debería ser el foco más importante y donde los gobiernos ya han actuado. La pregunta es, ¿qué se puede hacer? Sabemos que deberíamos de copiar lo que hacen los países avanzados, pero no podemos por la falta de disponibilidad de financiamiento, el encarecimiento de este financiamiento. En ese sentido, sí hay un trade-off importante sobre el que hay que actuar, que es mientras más se fortalezca el marco fiscal de mediano plazo y se garantice la salud fiscal de mediano plazo a los inversionistas, más capacidad de acción va a tener en el presente
los gobiernos de los países emergentes. Si los gobiernos le garantizan a los financiadores tradicionales de su déficit que a partir del momento en donde la economía empiece a recuperarse de manera más saludable, se tomarán acciones, o básicamente se pueden legislar en el presente, para garantizar que la deuda pública no seguirá creciendo a partir del año 2022, digamos, y que esas garantías estén legisladas, estén en el marco de disciplina fiscal de los países, etcétera, claramente el financiamiento incrementará en el presente y los gobiernos tendrán más espacio para actuar. Al mismo tiempo, los gobiernos también tienen márgenes de acción importantes en el presente. Como comentaba, tradicionalmente los fondos de pensiones, en Chile sobre todo, han jugado un rol contracíclico. Una vez que se ve que se está llegando al final de estas crisis con una moneda muy depreciada y con precios de los activos locales muy bajos, los fondos de pensiones que del otro lado tienen un pasivo en moneda local, tienen un incentivo muy grande a vender activos internacionales y comprar activos domésticos. ¿Por qué? Porque van a estar entrando a un tipo de cambio muy depreciado, precios de activos muy bajos, y al final del día, en la medida que anticipen un fortalecimiento de la moneda local, el rendimiento en valor real para los trabajadores va a ser muy alto. Entonces, lo que hemos visto en Chile, sobre todo en la crisis financiera global, es que hubo un movimiento muy grande de activos internacionales aquí domésticos, viniendo de los fondos de pensiones. También los gobiernos cuentan, digamos, con fondos soberanos que pueden ser utilizados para estas ocasiones, y en muchos casos los fondos soberanos están invertidos en títulos internacionales, en cuyo caso no generarían un efecto en los mercados domésticos. Entonces, hemos empezado a ver, y obviamente cuenta con el nivel de reservas internacionales que mencionábamos para apaciguar eventos discretos negativos que se puedan presentar en algunos mercados a lo largo, digamos, de la implementación de esta respuesta de política. Y por eso hemos visto que países como Chile, como Perú, etcétera, ya han anunciado paquetes que van entre el orden de 3 y 7 puntos del PIB para hacerle frente a esta crisis. Una parte muy importante de estos números a través, digamos, de la actividad fiscal enfocada a atender a las familias y atender a las empresas, muchas de estas operaciones a través del uso de los bancos públicos, de los bancos de desarrollo, otorgando garantías y otorgando financiamiento durante este proceso. Obviamente un tema muy importante en los mercados emergentes es como sobre el sector informal de la economía, que tiene menos vínculos con el gobierno y por lo tanto los mecanismos que tenemos para llegar son más limitados. Obviamente los padrones de los programas sociales son importantes, también los padrones que tenemos y la información que tenemos de consumo de electricidad, de consumo de agua, etcétera, pueden ser utilizados para hacer llegar ayudas a estos sectores de la sociedad, pero obviamente es otro reto importante cómo apoyar al sector informal durante esta crisis para limitar el impacto sobre las condiciones de vida de estas familias. Y bueno, yo dejaría mi intervención inicial ahí, básicamente con obviamente el resumen de que sí es una de las crisis más profundas que estamos viendo en la región y también en el caso de México. Para el caso de México, algunos analistas anticipan crecimientos de entre -6 y -8% para este año, y por otro lado, sí con la convicción y digamos desde el punto de vista
la respuesta de política que creemos que es adecuada para mercados emergentes desde el Fondo Monetario Internacional, que se tiene que buscar este equilibrio entre mantener la salud financiera y fiscal de mediano plazo, lo cual, en la medida que se garantice con mayor fortaleza, debería abrir espacios importantes para una acción no del tamaño que vemos en economías avanzadas, pero sí una acción importante en el corto plazo para apoyar a las familias, a las empresas, a minimizar el impacto de esta crisis y que estén en la mejor construcción económica una vez que se contengan los efectos más profundos de la pandemia. Gracias, Alejandro. Extraordinaria presentación que cubre todo el panorama de la región. Déjame nada más para iniciar las preguntas, hacer un comentario. ¿Te referiste a México a los límites que tiene las condicionantes que tiene el gobierno mexicano para hacer cosas? Parte de ellas simplemente las propias del gobierno actual, que tiene criterios distintos a los que habíamos venido viendo en los años pasados, pero también restricciones en el ámbito financiero. Hasta ahora el tipo de cambio se había mantenido bastante estable gracias al carry trade, al diferencial de tasas de interés y a la calificación de la deuda mexicana. ¿Tú crees que esos dos factores van a seguir siendo válidos en el futuro o existe un cambio de paradigma en este ámbito? Mira, yo creo que no era solo, el carry trade claramente era un tema importante para apuntalar la estabilidad del tipo de cambio. Y obviamente la calificación de la deuda soberana era importante, pero yo creo que también era un reflejo de que el sistema financiero, tanto local como internacional, percibía que el gobierno actual tenía un claro compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entonces, la combinación de un gobierno que, por un lado, planteaba cambios importantes en el ámbito macroeconómico y por lo tanto limita el crecimiento de la inversión en el sector real, pero por otro lado con un compromiso muy fuerte con la sostenibilidad macroeconómica y fiscal. Y esto hacía que obviamente desde el punto de vista de un inversionista de renta fija, México fuese muy atractivo. Tasas elevadas y un riesgo soberano bajo. Yo creo que ese compromiso es real del gobierno de México y en ese sentido lo que los inversionistas estarían esperando en diferentes economías en este contexto de gran incertidumbre es que se reafirme ese compromiso dado el cambio en las condiciones económicas. Que cómo va a manejar ese compromiso y ese objetivo de gobierno en una situación en la cual hay una necesidad de ampliación del déficit fiscal, de apoyo a sectores que originalmente no estaba contemplado. En la medida que eventualmente se presente un programa que acepte la realidad y por lo tanto expanda, digamos, la actividad fiscal para apoyar a los sectores más afectados, pero al mismo tiempo confirme el objetivo de sostenibilidad fiscal de mediano plazo, esto se va a mantener con un tipo de cambio más débil, porque también el movimiento cambiario no es un reflejo de una debilidad del sistema. El tipo de cambio en Canadá se mueve igual que el mexicano, también se deprecia 30%, etcétera, y nadie se preocupa. Lo que es que este movimiento no genere problemas financieros en empresas y familias que están endeudadas en dólares y tienen ingresos en pesos, y que tampoco genere una revisión de precios y salarios porque vean en el tipo de cambio una señal de inflación futura. Y lo que yo diría, estas dos cosas en el sistema financiero mexicano hoy no existen. Nadie está viendo el tipo de cambio como una señal de inflación futura y, los problemas que puede haber en el sector corporativo, de desbalances entre la deuda
y los activos en términos de moneda son perfectamente manejables desde el punto de vista económico. Puede ser que algunas empresas tengan problemas muy importantes, pero no es un problema sistémico. Con las herramientas que tiene México, muy parecido a lo que pasó en 2008, muy importantes con muchas empresas, pero desde el punto de vista sistémico, México contó con los instrumentos para manejarlo. Entonces, en respuesta a tu pregunta, sí, yo creo que al final del día, lo que lo mencioné esperando es ver cómo el gobierno de muchos países, incluido el gobierno de México, manejan este compromiso de sostenibilidad fiscal y financiera en un contexto macroeconómico mucho más complejo, con una contracción del Producto Interno Bruto tan grande, con una caída en el precio del petróleo y en un contexto de financiamiento más complicado. Pero en la medida que esto se reafirme y la situación mundial se vaya normalizando, digamos que la situación financiera de México debería estar anclada por este compromiso que tendría que estar refrendado por acciones concretas. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Y tengo ya varias preguntas, si te parece te las iré formulando y les agradecemos también que se identifiquen para poder saber de quién viene. Esta pregunta es de Arturo González Arquieta sobre la economía informal en México. Su pregunta es si se comporta igual que la economía formal o tiene dinámicas distintas que ameriten, como ya lo mencionabas tú ahora, un diferente tratamiento. No, claramente son dos sectores muy diferentes de la economía y claramente el diseño claramente la economía cuando uno ve la plantilla laboral tiene mayor capital humano, tiene mayor productividad, obviamente en términos de sus compromisos con el fisco es totalmente diferente y digamos, y hay muchas razones por las cuales obviamente en el diseño de política económica en tiempos normales uno quiere generar incentivos a la formalización y en ese sentido cuando uno diseña apoyos, programas de apoyos de gobierno, etcétera, tiene que estar muy consciente de no generar ingresos que incrementen la informalidad. Esto no quiere decir no apoyar la informalidad, porque querría decir no apoyar a un sector muy, muy grande de la población que tiene muchas necesidades y que es informal por muchas razones, no solo porque no quieren ser formal. Entonces, en ese sentido, pero el diseño tiene que ser cuidadoso de no generar incentivos perversos a incrementar la informalidad. Ahora, al diseñar una respuesta de política a esta epidemia, creo que este concepto de no generar incentivos perversos a la informalidad debería moverse a un segundo o tercer plano, porque claramente lo importante en este momento es ayudar al poder adquisitivo de aquellos que están viendo su magnitud y que esta caída en su ingreso genera un efecto muy nocivo en su calidad de vida. Y lo mismo para las empresas. También apoyar a esas empresas que sufran más y también que son más sistémicas. Tal vez hay algunas que sufren pero son más relevantes para la operación de la economía nacional. Entonces también hay que ver cómo se estructuran los apoyos. Ahora, estos apoyos no quiere decir que se subsidie, se estructuran estos apoyos de manera en la que si en 3 años la economía es tremendamente exitosa, el gobierno mexicano puede recobrar su dinero y con un interés y una ganancia muy importante. El mejor ejemplo es, digamos, los paquetes que se pusieron en operación en Estados Unidos para apoyar a las empresas automotrices durante el gobierno de Obama. Ahora, por otro lado, si a la empresa le va mal, el gobierno también se puede quedar con los activos de la empresa en el futuro, luego vender estos activos y recuperar una parte importante de el préstamo que otorgó en los próximos años, después que los accionistas hayan perdido sus recursos. Pero lo que la acción del gobierno le permite a esos sectores es no quebrar por la pandemia.
Y después de la pandemia vemos quién se recupera mejor, quién subsiste, quién era tan débil de inicio que de todas maneras va a quebrar. Y es que el gobierno mexicano no sufra más que los accionistas originales, pero sí darle oportunidad a estas empresas a cruzar el río de la pandemia y después demostrar que pueden subsistir en una economía competitiva. En ese sentido, digamos, esas son restricciones a la hora de diseñar estos programas, pero yo sí sería enfático que obviamente este no es el momento ni de castigar a los informales ni de castigar a los de ver cómo se ayuda a los que necesitan ayuda por este fenómeno, ¿no? De acuerdo. Vidal Garza Cantú pregunta cuál va a ser el impacto de la pérdida de grado de inversión en el contexto justamente de desaceleración económica en el mundo. Mira, primero, digamos, hay un supuesto en la pregunta que México pierde grado de inversión. Yo creo que México, Colombia, muchos países tienen muchos márgenes para poder hacerle frente a esta situación. Márgenes que van a necesitar de la acción conjunta del Ejecutivo, del Legislativo y también del sector privado. Pero yo creo que se pueden, son programas importantes de manera considerables que ayuden a la economía y que al mismo tiempo garanticen la sostenibilidad de finanzas públicas en el mediano plazo y que de esta manera las calificadoras los entiendan correctamente y que permitan a México, Colombia y a otros países de la región mantener su grado de inversión. Por otro lado, hay que reconocer que a nivel soberano los bonos mexicanos, el precio de los bonos mexicanos refleja una calificación aún menor de la que tenemos. O sea, en el mercado nos están penalizando por la incertidumbre que se está generando, más allá de lo que nuestra calificación determina. Entonces, en ese sentido es muy importante no, porque ya el costo de financiamiento del gobierno mexicano se está viendo afectado. Y por último, sí, a la hora de perder el grado de inversión, se cruza, digamos, un límite importante en donde muchos inversionistas ya por mandato no pueden invertir en esas deudas que no son grado de inversión. Y en ese sentido, obviamente, al perderlo se vería un impacto importante en la capacidad de financiamiento de México, lo cual encarecería no solo el costo de financiamiento para el sector público, pero también todos los corporativos y el sector privado mexicano. Una pregunta de Roberto Orbe justamente en referencia a mercados de commodities y para los bienes agrícolas. ¿Cuál será el impacto en el corto y mediano plazo para el sector exportador y en el consumo nacional y en la región de Latinoamérica? Pues aquí, digamos, obviamente la buena noticia es que en la parte de productos agropecuarios la caída en precios ha sido menor, obviamente, que en la parte petrolera, pero también, obviamente, el sector va a sufrir de manera importante, no solo por la caída en precios, pero también por la caída en demanda, ¿no? Y ahí, digamos, y otro factor positivo, digamos, dentro de este entorno tan negativo es en la medida que China se está recuperando más rápidamente de de su foco de la epidemia y que se echen a andar estímulos importantes en la economía china, eso también va a ayudar, digamos, a mantener el precio de commodities agropecuarios con una pérdida tal vez un poco menor que otros commodities. Gracias, Alejandro. Aquí ligo dos preguntas. Mónica Laborda, justo su pregunta es sobre qué políticas públicas deberá implementar México para reactivar la economía. Y la ligo con una pregunta de Federico Rubli, más en el mismo sentido, porque dice que si el mundo tendrá una recuperación en V, México la tendrá en L debido a la lentitud en el actuar y quizá en las políticas cerradas.
si tú estás de acuerdo en que esta recuperación en México será en L. Él hace dos preguntas. Una, si será posible esta recuperación en el 2021 y si debe, en todo caso, México entrar en un stand-by con el FMI y usar el FCL, que es el fondo contingencias. A ver, nosotros no estamos anticipando una recuperación en B, en la economía mundial, donde las dos partes de la B son del mismo tamaño. Yo creo que lo que se está anticipando sí es una recuperación rápida, pero la parte que cae de la B es muy larga y la parte del que sube es menos rápida y es menos rápida, llegando tal vez, digamos, a los niveles de Producto Interno Bruto que los países tenían en 2019 en algún momento de 2021-2022. Ahora, México se va a beneficiar de la recuperación de la economía de Estados Unidos y yo creo que sería iluso no pensar que si Estados Unidos en el año 2021, el escenario central, crece a una tasa de 5%, de 4,5% y 6%, que es lo que está pronosticando alguna gente, eso no tenga un efecto favorable sobre la economía mexicana. Ahora, la pregunta es correcta, es decir, ¿qué tenemos ahora para que los agentes económicos estén en la mejor posición posible para aprovechar de esa recuperación de la economía internacional? Y de la crisis actual salimos con muchas empresas pequeñas y medianas que tienen que cerrar y con un nivel de desempleo y despidos muy elevado, va a ser más difícil aprovechar la recuperación de la economía internacional. Y en ese sentido, el diseño de política, como lo comentaba anteriormente, yo creo que tiene que venir primero por un paquete de medidas que garantice el compromiso con la disciplina fiscal de mediano plazo. Y hay muchas maneras de hacerlo. Digamos, Brasil lo hizo con una reforma constitucional que le puso un techo al crecimiento del gasto por ahí del año 2016 y luego se movió a hacer una reforma de pensiones y otras reformas estructurales que le decían a la población y a los mercados cómo iba a cumplir con el techo de gasto que había impuesto. Otros países lo han hecho legislando aumentos de impuestos que entren en operación en 2 años, pero ya los tienen legislados. Otros países lo han hecho también haciendo reformas estructurales importantes que limiten la carga de gasto para el gobierno federal. Obviamente las reformas de pensiones es un caso muy ilustrativo, pero hay otras. O sea, bajando el nivel de actividades que hace el gobierno y de esa manera vendiendo activos y yo qué sé, generando menor demanda por recursos públicos y por lo tanto consolidando las finanzas públicas en el mediano plazo. Eso abriría un mayor espacio para actuar en el presente y ese espacio, como decía, yo creo tiene que traducirse a ayudas a las familias, a las empresas, a través de diferentes mecanismos. Y esos, o sea, en este momento depende de país a país si es mejor ir directamente a través de postergación de impuestos, a través, digamos, de apoyos crediticios, a través de transferencias directas a las personas. Entonces, yo creo que los paquetes tienen que ser integrales y van a necesitar medidas de todo tipo, porque hay diferentes sectores de la economía que solo pueden ser beneficiarios de un tipo de medidas. Entonces, como decíamos, el sector informal, probablemente el sector informal, la manera de llegarle es a través de los padrones de beneficiarios de los programas públicos y tal vez a través de la facturación de electricidad o luz con algún apoyo transitorio. Mientras que los establecimientos formales tienen muchos más vínculos con la economía a través de la parte impositiva, a través de la parte crediticia
a través del mercado laboral y se pueden armar programas que estén mejor diseñados para incrementar los incentivos a mantener el empleo, apoyar el balance de las empresas y de que esta manera tanto los trabajadores como las empresas estén mejor posicionados a apoyar la recuperación de la economía una vez que esta comience, ¿no? Gracias. Y otra cosa, que lo dije antes, yo creo, la parte de política monetaria y financiera es muy importante. Y yo creo que hay muchos espacios, como dije, en los mercados emergentes y en América Latina, todavía, para apoyar la recuperación a través de tasas de interés bajas y a través de movilizar el balance de instituciones de crédito del gobierno y el balance del Banco Central para apoyar digamos, la salud del sector productivo y de que de esta manera en el futuro el país esté en mejor posición para la recuperación. Alejandro, estamos sobre el tiempo, pero tenemos una todavía participación y preguntas que te quisiéramos hacer y todavía un número de participantes que está obviamente muy interesado en el tema y en tu plática que nuevamente agradecemos. ¿Sería posible que nos extendiéramos para abarcar estas preguntas? Dale, sí, cómo no. Unos minutos más. Gracias de antemano. Sí. Y dos preguntas que vinculo de dos asociados sobre el tema justamente de las respuestas que se buscan en el mundo, ¿no? Las medidas que se toman en este tiempo extraordinario, digamos, respuestas extraordinarias. Pedro Casas pregunta, ¿qué tanta confianza podemos tener en la ortodoxia económica en materia de política fiscal y monetaria, sabiendo que estamos en una crisis mundial de naturaleza nunca antes vista y además de tener un porcentaje considerable de la población sin ejercer gasto dentro de sus casas? Y la ligo con la pregunta de Francisco González de Cosío respecto a la respuesta y al paquete de rescate en Estados Unidos, que pregunta si no deberíamos de estar preocupados por estas medidas que tomó Estados Unidos, que parecen correctas, pero significan más deuda, y el nivel de deuda de Estados Unidos ya de por sí era enorme, impagable según algunos. A ver, yo creo que digo, ya no sé cómo tomar muy bien el comentario de si debemos de sospechar de las respuestas ortodoxas. Yo creo que hoy por plantas ortodoxas, yo creo que en todos lados se están buscando cuál es la capacidad y los mecanismos para apoyar a los sectores que van a estar siendo afectados por la situación por la que estamos atravesando. Entonces, en ese sentido, se está actuando o se está pensando en cómo poder actuar de la manera más contracíclica posible, apoyando al sector afectado, pero cuidando la sostenibilidad de mediano plazo por el solo hecho que si no atendemos esa sostenibilidad de mediano plazo, difícilmente tengamos la capacidad financiera de actuar hoy. Países que tienen bajo nivel de deuda o que tienen el privilegio de que su moneda circule en todo el mundo, y que cuando hay episodios de pánico, los mercados financieros van y compran su deuda, como el caso de Estados Unidos, realmente tienen una situación en la cual no se tienen que preocupar hoy por garantizar la sostenibilidad financiera en el mediano plazo, y los mercados están dispuestos a financiarles la expansión y darles el privilegio de la duda de que en el futuro hablamos cómo consolidas tus finanzas públicas. Eso es igual para Alemania y para muchos países de la zona del euro, y puede llegar a ser igual para países como Perú en América Latina, que tienen deudas de alrededor de 20% del PIB y deudas netas tal vez de cero. Ahora, cuando uno está en un rango ya el mercado de estabilidad crediticia, tiene que ser más cuidadoso y dar más garantías de que en el futuro el impulso contracíclico que se va a dar ahora se va a revertir. Y además, ¿por qué es importante hacer eso? Porque la última vez que hicimos un impulso contracíclico en 2009 y 2010
no los revertimos, nos tardamos mucho en revertirlos. Entonces los mercados tienen esa memoria y van a querer más garantías. Pero en términos de ortodoxia, yo creo que estamos viendo a muchos gobiernos actuar de manera muy rápida, y también en la parte monetaria estamos viendo a muchos bancos centrales actuar de manera muy agresiva, básicamente respondiendo a la noción de que no hay presiones inflacionarias. Si las hay, son de oferta y deberían ser nomás, duran 12 meses y luego se revierten. Y en ese sentido, todo el contexto económico es un contexto recesivo que lleva a bajo incremento en los precios y que puede movilizar, por lo tanto, su balance con otros objetivos que son también establecidos en sus leyes de bancos centrales, como son el de apuntalar la estabilidad financiera de las economías. Regresando a la pregunta de Federico Rubli sobre si México tendría que negociar un stand-by con el FMI, México también cuenta con una línea de crédito con el Fondo Monetario por 60,000 millones de dólares. México ha pagado comisiones sobre esta línea por los últimos 10 años, y esas comisiones básicamente lo que le permiten a México es disponer cuando lo necesite de este financiamiento. Entonces, México también tiene, además de los 190,000 millones de dólares de reservas, 60,000 millones de dólares de una línea de crédito con el fondo y 60,000 millones con el swap con la Reserva Federal que acaba de firmar. En ese sentido, tiene márgenes importantes para diseñar un esquema sólido de política, como yo decía, anclando el mediano plazo, pero tiene opciones de financiamiento importantes en el corto plazo. Justamente sobre el tema de la respuesta de México y las capacidades de acción, tenemos varias preguntas que me gustaría de alguna manera agrupar sobre por qué no hemos respondido como otros países lo han hecho con paquetes de rescate, incluso en el ámbito iberoamericano y de América Latina, como Chile, Colombia, Perú, que han hecho paquetes de importantes en relación con su Producto Interno Bruto, y ligado con varias preguntas que hay en el sentido de qué es lo que deberíamos de hacer y si la erosión de la relación entre empresarios y el gobierno mexicano o las acciones que ha estado tomando el gobierno mexicano van a hacer esta situación o este posible rescate más difícil y por ende la recuperación más prolongada. Ok, sobre los motivos internos que pudiesen influir sobre la factibilidad de la implementación de este programa, obviamente no voy a contestar, no es nuestra posición evaluar, digamos, estos temas domésticos. Y yo lo que diría es que nuestra preocupación no es tanto, dada la complejidad del diseño de estos programas, si se actúa una semana antes o una semana después. Sin embargo, que se diseñen bien y que eventualmente estos programas satisfagan, digamos, el equilibrio de sostenibilidad en el mediano plazo para apuntalar la capacidad de actuar en el corto plazo y apoyar a los sectores. Entonces, me imagino, y por lo que hemos venido siguiendo, digamos, con nuestras contrapartes en México y también con el sector privado, este tipo de acciones se está discutiendo, se está pensando, etcétera, y básicamente esperemos, como lo hemos visto de manera progresiva en diferentes países de la región, que se vaya amalgamando un programa que cumpla con estas condiciones y que sea, digamos, un programa robusto para ayudar a la recuperación de la economía mexicana. Había habido una pregunta sobre la preocupación de que en Estados Unidos incremente más la deuda. Sí, cierto. Desde el punto de vista de mediano plazo, la preocupación del crecimiento de la deuda en Estados Unidos siempre ha sido una preocupación, y cómo Estados Unidos eventualmente logra estabilizar la deuda. Y es cierto que una parte importante de esto está, digamos, en la presión por la parte de los programas sociales, de salud pública, de pensiones, que se tienen que ir atendiendo gradualmente. Ahora, también hay que reconocer que en los últimos 10 años las tasas de interés han venido bajando, lo cual hace que el servicio de esa deuda sea una carga
no tan grande como la que hubiese sido en el pasado, lo que le da a Estados Unidos un mayor espacio para emisión de deuda. Y sobre todo en este contexto, donde las tasas de interés han bajado más, facilita, digamos, la colocación de esta deuda sin que haya una preocupación inmediata en Estados Unidos sobre la sostenibilidad, que es una discusión que este país tendrá más adelante. Pero hoy por hoy, muchos economistas también se han estado moviendo a decir que la caída en las tasas de interés le da a los gobiernos de los países avanzados más capacidad de emisión de deuda, sobre todo si esta capacidad de deuda se usa con fines que tengan una productividad social elevada, ¿no? Entonces, en ese sentido, si esto es infraestructura, si esto es educación, si esto es salud, y obviamente en este caso, si es básicamente para apoyar digamos, la fortaleza de la economía de Estados Unidos para poder salir más rápidamente de esta crisis, claramente, intuitivamente nos dice que va a tener la rentabilidad social necesaria. Tengo una pregunta de Tim Heyman. ¿En qué institución se apoya el Fondo Monetario, el FMI, para entender el tema de pruebas, curas posibles, vacunas, su factibilidad y timeline? Supongo que quieres saber a qué fuente confiable podemos recurrir. No, pues obviamente tenemos un diálogo muy estrecho con la Organización Mundial de la Salud y obviamente todos los órganos de las Naciones Unidas, los organismos internacionales tienen una relación muy estrecha y es a través de ellos a través de los cuales tenemos obviamente el seguimiento de la parte de la pandemia, obviamente también ya a nivel de equipos y a nivel de relaciones de trabajo con la Universidad de Johns Hopkins tenemos una relación que se ha fortalecido en las últimas semanas. Obviamente también con el CDC aquí en Estados Unidos para entender mejor este proceso, pero institucionalmente nuestro vínculo y el trabajo más intenso es con la Organización Mundial de la Salud. Y hoy, digamos, hay un artículo, creo que en The Guardian, de la directora gerente del Fondo Monetario y el director de la Organización Mundial de la Salud, un poco discutiendo la interacción entre la crisis de salud y la crisis económica. Sí. Antes de concluir con un par de preguntas del ámbito internacional, Edgar Vázquez pregunta si se vislumbra algún riesgo que provoque que la crisis se vuelva más profunda y más duradera. No, pues claramente, qué bueno que hacen esa pregunta, porque digamos, toda mi plática un poco sigo enfatizando un escenario central, que es un escenario en el cual las medidas de contención tienen resultado, la ampliación de capacidad es adecuada para que en el futuro no vuelva a haber, digamos, un resurgimiento importante de la epidemia que lleve, digamos, a nuevas rondas de medidas de distanciamiento social, etcétera, lo cual obviamente tendría implicaciones económicas importantes, o que, digamos, tengamos un escenario en el cual los resultados de contención de la epidemia sean más lentos de los anticipados y la recuperación que se está anticipando para el tercer trimestre también se postergue. Entonces, no, claramente también estamos trabajando en escenarios de riesgos en donde vemos una segunda mitad del 2020 más complicada que la que estamos anticipando hoy en día, y obviamente esto generaría la intensificación de problemas en la parte corporativa, en la parte soberana, en la parte de empleo, en la parte social. Estaríamos entrando a una situación mucho más delicada. Gerardo Trasloceros pregunta sobre el problema en países más pobres, donde se agrava, por ejemplo, en África, y si existe algún plan de los organismos internacionales para apoyar esta situación. No, sí, por ejemplo, la comunidad internacional sí se ha movido más rápido en
países, por ejemplo, en pedir y desde los organismos internacionales encontrar recursos para financiar, digamos, el servicio de la deuda de estos países, etcétera. Básicamente para que estos países no tengan que estar sirviendo su deuda en estos momentos y también digamos, con todos los países miembros, nosotros del Fondo Monetario, el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, etcétera, estamos tramitando líneas rápidas de financiamiento para amortiguar el impacto y para que estos países tengan recursos para financiar los gastos de salud pública que sean necesarios. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 80 solicitudes de financiamiento de una línea de financiamiento que tradicionalmente se usa en países que sufren desastres naturales, huracanes, terremotos, etcétera. La estamos usando para el caso de la pandemia y rápidamente estamos movilizando recursos para responder a estas 80 solicitudes. Obviamente, en situaciones financieras más problemáticas de mediano plazo, estaríamos tramitando, además de estas líneas rápidas, programas de financiamiento de mediano plazo que tendrían una cantidad de recursos mayores y obviamente también tendrían medidas para generar los espacios financieros importantes para financiar el gasto en salud, pero haciéndolo de una manera financieramente sostenible en el tiempo. Gracias, Alejandro. Y yo quisiera terminar justo con una pregunta sobre la parte de los organismos internacionales. Julio Frenk decía que nunca es un buen momento para una pandemia, pero claramente esta nos llega además en una época en la que la globalización, las organizaciones multilaterales están bajo fuerte cuestionamiento y en el mundo, ¿no? También se vive esta influencia de los nacionalismos, de los populismos, de los nativismos y demás. Tu percepción sobre, obviamente es muy prematuro todavía, pero ¿qué va a suceder con organismos justamente multilaterales y de participación en todas las regiones del mundo, como el Fondo Monetario Internacional y como muchas otras? ¿Qué reflexión en todo caso están teniendo? ¿Cómo vislumbras el futuro para el multilateralismo? No, tienes toda la razón que obviamente un fenómeno como este necesita una infraestructura multilateral fuerte y un compromiso con el multilateralismo muy fuerte. Entonces, en ese sentido, digamos, la tendencia que veníamos experimentando en el mundo en los últimos años hacia, digamos, un menor apoyo al multilateralismo y hacia, digamos, una política de menor integración internacional, etcétera, claramente no son condiciones iniciales óptimas. Pero por otro lado, también estos fenómenos dejan tan en claro la necesidad de coordinar y la necesidad de fortalecer estos organismos, que lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, ya no a nivel del trabajo que hacemos con los países para apoyar a los países, pero a través, digamos, del trabajo corporativo que se hace, digamos, con nuestros países miembros para diseñar la estrategia global. Vemos mucho apoyo de los países miembros para pensar en lo que vaya a necesitar el mundo en diferentes escenarios de esta pandemia. Entonces, a través de lo que es el G20, a través de lo que es el IMFC, que es este comité que básicamente regula las actividades del Fondo Monetario, y junto con el Comité de Desarrollo, las del Banco Mundial, que Agustín Carstens fue presidente de ese comité en algún momento, se están discutiendo, digamos, diferentes medidas para que de menos nosotros en el Fondo Monetario podamos reaccionar más rápidamente a las solicitudes de crédito. Se están también discutiendo posibilidades de flexibilizar ciertas facilidades de crédito para que puedan servir mejor a los países miembros. También se estaba discutiendo la posibilidad de hacer una colocación adicional de derechos especiales de giro que ayuda
a consolidar las reservas internacionales de los países y les da un vehículo a través del cual pueden tener acceso a divisas. Entonces, en ese sentido, siento que también es un momento en donde muchos gobiernos, muchos actores están dejando de lado su agenda tradicional y están haciendo un paréntesis para atender esta crisis. Dentro de ese paréntesis vemos niveles de cooperación importantes. Entonces, en ese sentido, también esperemos que una vez que esto pase, la importancia del multilateralismo sea mucho más clara y haya un incentivo mayor para fortalecerlo. Pero bueno, primero habrá que salir de este problema, habrá que encontrar los mejores mecanismos para apoyar a nuestros miembros a transitar por esta crisis tan severa y ya después ver un poco cuál va a ser el futuro del multilateralismo después de esta crisis que, digamos, nosotros hacemos muchos escenarios de riesgo. Yo creo que nadie había anticipado una pandemia que afecte a la economía global en esta magnitud. Sin duda, y como tú decías, estas son las lecciones para prepararnos para la que viene, porque si de algo podemos tener certeza es que este tipo de cuestiones viven junto con nosotros, ¿no? Sobre todo los temas de epidemias, ¿no? De virus que están en la naturaleza y que ya no es cuándo, digamos, ya no es si se van a presentar, sino cuándo, y que nos sirva para estar mejor preparados. Alejandro, concluimos esta charla contigo. Te agradecemos, de verdad, ha sido una gran convocatoria. Todavía tenemos más de 60 participantes que siguen en línea con nosotros. Les agradecemos a todos y antes de pasarle la palabra a Luis, si quiere despedir, nuevamente muchas gracias y esperemos que en el futuro cercano nos podamos reunir ya físicamente y saludarnos. Ojalá, gracias a ti. No, nada más, Alejandro, gracias. Gracias por una excelente participación, una presentación que nos aclara el panorama y nos da una perspectiva distinta. Y gracias a todo el mundo por estar presente y participando y con preguntas tan interesantes. Les deseo lo mejor y cuídense todo el mundo. Muchas gracias, Luis. Hasta luego.